son los deportados? ¿Qué historias hay detrás de una deportación? ¿Cuál es el impacto real de expulsar a una persona fuera de un país? Estas son algunas de las preguntas que impulsan el proyecto Humanizando la Deportación, una colaboración entre la Universidad de California y el Colegio de la Frontera Norte, que busca darle un rostro humano, real, contar las historias y las narrativas visuales de las personas que han sido deportadas y se encuentran actualmente en Tijuana. El proyecto, además de buscar incidir en la idea que todos tenemos de las personas deportadas, busca ser una plataforma para que el mundo sepa que cuando se habla de expulsar personas de un país a otro, las implicaciones tienen una cara, una historia, una familia. Robert Irwin es académico de la Universidad de California y hoy vamos a platicar con él sobre este proyecto. Estamos en Diálogos desde la Frontera y esto es un programa del Colegio de la Frontera Norte. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Yo soy Flor Arballo y los saludamos desde el Colegio de la Frontera Norte, aquí en Tijuana. Y hoy tenemos el gusto de recibir en el programa al Dr. Robert Irwin. Él es director del posgrado en Estudios Culturales y codirector de la Iniciativa en Estudios Fronterizos Comparados de la Universidad de California en Davis. El Dr. Irwin con el Dr. Guillermo Alonso Meneses de aquí del COLEF se encuentran trabajando en un proyecto titulado Humanizando la Deportación. Y de eso les vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Humanizando la deportación, ¿qué significa? Es un proyecto que trata el problema social de la deportación, un problema que se conoce ampliamente tanto en Estados Unidos y México. Se discute mucho, pero en muchos casos sin conocer bien de qué se trata al nivel humano. Entonces el proyecto pretende introducir o difundir más bien historias humanas que cuentan las consecuencias vividas, experimentadas por los seres humanos de la deportación. Muy bien, ¿y quiénes están participando en este proyecto? Entiendo que el doctor Guillermo Alonso, que es aquí investigador del Departamento de Estudios Culturales, está participando, pero ¿hay alguien más y con quién están colaborando adicionalmente? Entonces, el proyecto se propuso a través de UC Mexus, que promueve investigaciones entre como profesores de la Universidad de California y gente de México. Es un programa colaborativo. De hecho, los fondos vienen de la Universidad de California y también de CONACYT. Entonces, su propósito de ese tipo de becas es promover colaboraciones institucionales. Entonces, tenemos un equipo de unas 6, 7 personas, principalmente estudiantes de posgrado de la Universidad de California Davis, también del campus de Berkeley. Gente aquí, profesores y estudiantes de posgrado del Colegio de la Frontera Norte. Y además, como hay, por ejemplo, una persona de la Universidad Autónoma de Chihuahua que está participando. Entonces, un equipo de profesores, investigadores, estudiantes de posgrado, que tenemos una capacitación en la narrativa digital. Ahorita les cuento más de esto, pero entonces estamos nosotros trabajando aquí ahorita en Tijuana, buscando sitios de colaboración en la comunidad. Entonces, estamos, por ejemplo, trabajando de voluntario en el desayunador del Padre Chava. Tenemos vínculos con la Fundación Gaia, con la Secretaría de Cultura, claro, con diferentes organizaciones de apoyo a las personas deportadas o como organizaciones de ellos mismos, por ejemplo, de los veteranos deportados, de la organización que se llama Madres Soñadoras, que es de madres que tienen sus hijos en Estados Unidos. Entonces, trabajando en muchos sitios en la ciudad con gente que tiene alguna experiencia relacionada con la deportación. Esto incluye a gente que ha sido deportada, gente con parientes deportados y gente interesada en contar una historia públicamente acerca de la deportación para así difundir un mensaje y para darle a la gente, tanto en Estados Unidos como en México,
una idea más real de lo que significa la deportación. Porque por un lado sería el pensar en números o las estadísticas de la gente que deportan, pero si no estoy equivocada, lo que entiendo es que con esto se trata de darle una cara a esas historias y de cuál es el impacto realmente de estas políticas. Sí, porque son números por un lado, pero también hay mucha circulación de estereotipos de quiénes son los deportados que no reflejan la variedad amplia de esa experiencia. En Estados Unidos, como para mucha gente es algo muy abstracto, son los indocumentados. Pero mucha gente que tiene opinión acerca de la migración indocumentada no conoce a ningún migrante y entonces como no logran entender lo que sucede más allá de la cuestión legal, es decir, que no conocen al nivel humano lo que significa ser migrante indocumentado, deportado, etc. Además de contar estas historias, ¿tiene algún propósito este proyecto? Me imagino lo están haciendo bilingüe, claro. Van a hacer las historias en inglés y en español. ¿Buscan incidir de alguna manera en la política pública? ¿Pensar en llevarlo a los representantes en el Congreso en Estados Unidos? Ok, entonces lo que tenemos ahora es un sitio de internet que se llama Humanizando la Deportación. Si quieren buscarlo, es humanizando la deportación sin espacio.ucdavis.edu. El sitio será, ya están ahí algunos cortometrajes que hemos producido. Va a ser un archivo de historias humanas de la deportación, narrativas digitales. Y puede utilizarse para diferentes propósitos. Entonces, obviamente se podría usar con fines políticos. Ya vamos a tener material que se podría llevar con diputados, con agencias, y no solo nosotros, sino las diferentes organizaciones con las que estamos colaborando pueden hacerlo. Las madres soñadoras van a tener ahí sus videos de sus ¿Y es de historias. acceso libre? Sí, claro, sí. Okay. Y entonces ellos también, las personas de las organizaciones civiles van a poder utilizar el sitio para fines políticos. Se podría utilizar en la investigación. Es un archivo de material que son realmente como testimonios y entonces uno podría utilizarlo como fuente de diferentes investigaciones, diferentes ángulos. También se puede utilizar en la pedagogía. Yo ya he utilizado el sitio en mis propias clases en la Universidad de California para tratar cuestiones de la deportación con mis alumnos. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, pero cuando regresemos me gustaría que habláramos pues más del proyecto, pero también que nos platicaras algún testimonio, alguna historia que se te acaba grabada a través de este proyecto. Ustedes no se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema.
una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Robert Irwin. Él es académico de la Universidad de California en Davis y nos está platicando de un proyecto que se llama Humanizando la Deportación, que tiene que ver con darle un rostro humano y darle voz también a las historias de cientos de deportados que transitan por las fronteras de México y Estados Unidos. Doctor, bienvenido nuevamente. Estábamos hablando del tema de la metodología también, de cómo lo hacen, cómo llegan con las personas. No sé si nos puede hablar de esta parte. La metodología que estamos aplicando es una versión algo improvisada de algo que se llama narrativa digital. La narrativa digital se trata de pequeños cortometrajes. Son documentales breves, narrados en primera persona y producidos por la persona que narra. Entonces, nosotros no somos especialistas en como rodaje de películas, no tenemos esa experiencia, somos académicos. Pero hoy día, con los programas como iMovie o Adobe Premiere Elements, es muy fácil hacer edición, producir pequeños cortometrajes. Los jóvenes lo hacen todos los días. Entonces, estamos utilizando estos programas, trabajando con gente de la comunidad, de los que tienen experiencias relacionadas con la deportación, para producir estos pequeños videos. Entonces, ellos narran su propia experiencia en sus propias palabras, ellos determinan lo que quieren decir. Entonces, no llegamos con una agenda propia nuestra, como es el caso con el contacto que tiene mucha gente con los investigadores. Los investigadores tienen sus preguntas de investigación. Nosotros estamos ofreciendo plataforma. Entonces, el formato es libre, no hay una pregunta específica. Damos temática deportación y entonces preguntamos a la persona qué sería útil comunicar al mundo acerca de su experiencia con la deportación. Y entonces la persona piensa, dialoga con nosotros o con otra gente y luego determina qué quiere decir, qué mensaje quiere transmitir al mundo. Y en términos del uso de la cámara, los aspectos técnicos, ¿ellos también se encargan de grabar? Sí, entonces el formato es de una narración grabada, o sea, el audio se graba como primer paso en la producción. Y luego después se piensa la parte visual, es decir, que no es una grabación de una persona hablando, sino que se piensa después cómo se podría ilustrar o qué tipo de imágenes se podría utilizar para agregar otros elementos emotivos, elementos como resulta como que hay dos narrativas, una narrativa hablada y otra narrativa visual que acompaña. Entonces, como pensamos juntos la parte visual, y la parte visual puede consistir en fotos, o sea, nosotros podemos tomar fotos o pequeños videos de las personas. También podrían ser imágenes que ellos ya tienen, por ejemplo, en sus álbumes familiares, o podríamos buscar imágenes, porque a veces quieren, por ejemplo, tener una imagen de un centro de detención. Entonces, nosotros tenemos que buscar en tal caso. Entonces, agregamos imágenes y armamos toda la parte visual en colaboración con ellos. Si son jóvenes o gente con participación trabajando con este tipo de programa, en teoría ellos mismos podrían armar todo. Nosotros solo guiamos. En la realidad, mucha gente no tiene este conocimiento o más bien no tiene la paciencia o el interés en aprender
o el tiempo para hacerlo. Claro. Entonces, en la práctica nosotros estamos haciendo mucho del montaje y la edición de las imágenes, pero siempre en diálogo con ellos, porque lo que tiene que pasar al final es que sea su producto, su video. Ellos son los autores y los directores de sus videos, y entonces como nosotros estamos solo para facilitar la producción. Muy bien, y nos puedes hablar un poco sobre, pues sí, un poco cómo ha sido la experiencia, pero de alguna anécdota, también como cuál es el criterio de selección de los participantes, o solo es aquellos que quieran narrar su historia. Claro, entonces no aplicamos ninguna presión, es gente que tiene un mensaje que quiere comunicarse al mundo. Entonces vamos conociendo a gente, platicando con gente sobre el proyecto, algunos como no tienen interés, no confían en nosotros o en el internet, porque no tenemos control de las imágenes. Salen ahí al mundo y esto podría dar mucho miedo a la gente. Claro. Pero encontramos a alguien que siente que le gustaría comunicar algo al mundo y le damos la oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con cierta frecuencia de voluntario en Padre Chava. Entonces ahí conoces a la gente que viene ahí para comer, y luego como a través de esas conexiones platicas un poco. Entonces conocí a un tipo, por ejemplo, que trabaja ahí en la esquina de Melchor Ocampo, limpiando parabrisas de los coches que pasan, que fue deportado hace un año. Platicamos y es un tipo como muy humilde, que no tiene ninguna experiencia, nunca ha abierto una laptop en su vida, no conoce el internet, pero entiende y quería como transmitir un mensaje acerca de su experiencia con la migración, que le fue muy difícil, y luego lo que ha sufrido con la deportación, separación de familia, que perdió ahorita el contacto con sus hijos, jóvenes, chicos. Y entonces tiene una historia muy conmovedora. Un tipo que no tiene experiencia como comunicando al mundo, entonces como tuvo que pensar bastante para como construir su historia, pero lo hizo. Y bueno, como hablamos después de imágenes, traté de entender cosas que él quería comunicar. Tenía que buscar como imágenes, por ejemplo, de un retén de inmigración cerca de Bakersfield, California, donde él vivía, y lo encontré. Entonces como armé la parte visual y luego como lo vio el producto final, el señor estaba muy emocionado por haber podido como crear esto él. Porque él tener es el espacio, ¿no? Como para hablar de su historia, que me imagino, y me gustaría que ahorita nos platiques un poco sobre la percepción de las personas, como el tener alguien que les esté prestando atención, sí, ¿no? Porque de repente pareciera que son invisibles, claro, como claro, dices, y no se sabe nada de ellos. Pero eso lo vamos a platicar ahorita que regresemos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, no se vayan, esto es Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería.
que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso. Estamos con el Dr. Robert Irwin de la Universidad de California en Davis y estamos hablando de Humanizar la Deportación, un proyecto pues de narrativa digital, podría decirse, en donde nos cuentan las historias de las personas que han sido deportadas. Doctor, ¿nos puede hablar un poco como de la recepción que ha tenido este proyecto entre las personas con las que han trabajado y también cuál ha sido su experiencia pues en términos del proyecto, pero también de manera personal? Uh-huh. Sí, entonces la recepción ha sido en general muy positiva. Entonces platicamos un poco, por ejemplo, con gente que ha tenido experiencia en contar sus historias y, por ejemplo, gente que ha salido en la prensa o que ha trabajado con investigadores. Y esa gente en particular se entusiasma muchísimo porque en vez de como llegar nosotros con una agenda o como gente que ha hablado con periodistas, no tenemos preguntas particulares. Les damos en vez una plataforma propia. Entonces se entusiasman con la posibilidad de contar su historia a su manera, porque no censuramos. Y entonces esto ha sido muy positivo para nosotros. Hay otra gente que tiene preocupaciones por la falta de control de la imagen que sale por internet, que no tiene, no se siente cómoda con ese tipo de cosas, entonces no quiere participar, está bien. Pero les da otro tipo de oportunidad de contar historias. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos de este proyecto? Pues hay grandes desafíos. En la primera reunión, muchas veces con la gente, o la segunda, resulta ser una sesión de desahogo, porque son historias que no se cuentan mucho. Nadie quiere escuchar esas historias, no tienen con quién contar en todo el detalle de sentimientos, de miedos, de traumas, lo que les sucedió a esa gente. Entonces, como tienen mucho que decir y luego son historias muy pesadas. Es difícil escuchar, muchas veces la gente termina llorando, nosotros a veces terminamos llorando y es difícil. Otro desafío, sobre todo trabajando con gente que no se ha acomodado en México. Y hay mucha gente deportada que está en esa situación. Que no están todavía como establecidos o... Sí, que vive en albergues, que vive en la calle. Y no podemos producir una narrativa digital en un día. Entonces son siempre varias reuniones, bastante diálogo entre el facilitador y el narrador, y es gente muchas veces no localizable, no tiene teléfono, claro, no tiene lugar fijo, entonces hay que como andar por ahí donde lo conociste y luego como buscarlos, y preguntar por ellos, y hay gente que hemos perdido, a lo mejor va a reaparecer. Claro, y para llevarlo esto a un modo también de conclusión, me gustaría que me platicaras como cuál ha sido tu experiencia personal con este proyecto. Pues para mí, yo honestamente me ha vuelto este tema una obsesión. Yo creo que es una cosa de
culpa por todo lo que está sucediendo en mi país, políticas en las que es muy difícil influir, es un sistema muy cruel y muy inflexible. Y sé que lo que estamos haciendo no resuelve nada, pero hace una pequeña contribución y me hace sentir como con una conexión como humana con estas personas. Entonces ha sido pues fuerte, ¿no? Me imagino que hay muchas emociones pues personales y un trabajo también personal, pero también con los demás. Sí. Porque ¿qué pasa después con este proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la expectativa? Sí, o sea, tiene muchas posibilidades. Vamos a terminar, estamos acá como equipo de investigación hasta mediados de julio. Y luego de ahí yo creo que vamos a terminar como postproducción quizás de videos. Ahorita solo hay 2 en el sitio, pero hay quizás una docena en diferentes momentos de producción. Y entonces para algún momento del verano va a haber mucho material en el sitio. No vamos a terminar necesariamente porque la gente de Tijuana puede seguir. Hay gente en Estados Unidos también con historias sobre deportación. A lo mejor vamos a seguir trabajando, pero la gran parte del trabajo se hace este verano y luego queremos empezar a ver cómo difundir algo del material. Yo creo que hay 2 temas importantes. Uno es la deportación. Entonces es algo que la gente no entiende qué sucede con la gente, que la gente termina en la calle, termina sin nada, termina separada de sus familias. Este tipo de cosas es importante comunicar. También el perfil del deportado, de la persona deportada. Existe tanto en Estados Unidos como aquí en México la idea de realmente un estereotipo de quién es el deportado. Claro. Es un criminal de oficio. Es un sicario o algo así. Y sí hay mucha gente con récord criminal de algún tipo, pero no son criminales. Sí, claro, algunos tienen un ticket de tránsito, un problema menor y aquí... Sí, entonces como este archivo va a servir para también como comunicar de una forma más real lo que es la deportación y quiénes son las personas deportadas. Pues yo creo que es una gran contribución el que estén haciendo este proyecto. ¿Nos puedes volver a dar la página de internet? Sí, es humanizandoladeportacion.ucdavis.edu. Muy bien, y pues suerte, qué bueno que están haciendo este proyecto y ojalá pues este proyecto sea también un ejemplo y se pueda replicar pues en otras fronteras, porque pues el fenómeno de las deportaciones no solo es en Tijuana, sino a lo largo de toda la frontera y también me imagino en otras partes del mundo con otras circunstancias distintas, pero que al final, como dices, nos da pues la oportunidad de entender quiénes son estas personas, que no nada más se trata de decir échenlas, pero el echar a alguien o sacar a alguien de un país tiene muchísimas implicaciones. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos aquí en el programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera. No olviden suscribirse al canal de YouTube del COLEF, donde además de este programa pueden ver otros videos de todos nuestros eventos, nuestros seminarios. Y también visiten el sitio web del COLEF, www.colef.mx, donde pueden conocer también lo que hacemos. Y ahí en el sitio web también está... Hace tiempo hicieron un evento aquí precisamente sobre este proyecto Humanizando la Deportación para que se informen más de esto. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.